Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos una noche más en tu hogar, donde quieras que estés. Por supuesto, para compartir este primer reality televisivo vía Zoom a nivel nacional e internacional. Obviamente agradeciendo a Manguruyú Restaurant de la ciudad de San Bernardino. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, si van a San Bernardino, no se olviden de ir a probar los mejores platos, especialidades en pescados y disfrutar de ese sunset con alguno que otro trago, por supuesto. Gracias al Casino de Asunción Único. Vayan a España y Sacramento a jugar bien, a jugar seguros. Y no se olviden que todos los jueves a partir de las 20 horas, Casa Talentos Casino de Asunción en vivo. Los esperamos. Agradezco también a Suéltate el Pelo, peluquería y spa, donde encontrás todo tipo de tratamientos, ducha solar, absolutamente todo lo que necesitas para estar espléndido o espléndida en este verano. Gracias a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que está con nosotros desde el primer día. También agradezco a Osval Style por cuidarme siempre el look, a Estelita Uñas, ahí te pongo todas las sucursales, a Carola Boutique, tanto de Los Laureles como de Luque, con la última tendencia en moda siempre. Y por cierto, también a Huempas Calzados. Muchísimas gracias por el apoyo. Momento de arrancar esta noche de sábado increíble. Seguimos presentando la primera ronda de participantes y antes de eso quiero dar la bienvenida a mi jurado estelar. No sé si ya está por ahí Norat Alfonso. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Un saludo a vos, a toda la gran teleaudiencia de América, Paraguay, a mis compañeros, miembros del jurado y a los participantes también. Gracias, Norat, por estar siempre presente acá y brindarnos, aparte de tu sabiduría, tu belleza, embelleciendo el jurado. Bueno, vamos ahora a nuestro maestro Miguel Coronel, el temido tenor guaraní. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Una noche más en donde nos cabe calificar el talento de tanta gente, de tantos países. Muchísimas gracias por la confianza, a América, a la producción, a vos. Y bueno, estamos prestos para empezar a oír ver y oír estos hermosos talentos del arte. Así es, profe, ¿cómo no vamos a confiar con vos? Un día me voy a tomar el tiempo, aproximadamente 1 hora y media, para leer el currículum del maestro Coronel y van a entender por qué es tan importante para mí que forme parte de nuestro jurado, al igual que cada uno de los integrantes. Ahora me voy hasta España, específicamente Granada, donde quiero recibir a nuestro Ken paraguayo, esa belleza y talentosísimo, mi querido amichi Fabio Esteche. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, aquí con mucho frío, no sé si me estás viendo, será Huepac. ¡Qué bárbaro! ¡Qué abrigado! Y nosotros acá con un calor. Ahora. Y aquí estamos a menos 11 grados, cayendo nieve ya de a poco, una locura, ya se siente ese ambiente navideño europeo. ¡Qué lindo! Estoy más que acostumbrado, pero igual siempre se sufre del frío. Por más de que esté la calefacción en casa, hace mucho frío. Yo acabo de llegar en un evento, porque muy pronto voy a ser portada otra vez de una de moda aquí. Así es que estuve de entrevistas. Así es que un saludo para toda la teleaudiencia que ve y bienvenidos una noche más a Casa Talentos Paraguay. Buenas noches, bienvenido Fabio y gracias por estar con nosotros en Casa Talentos Paraguay y tomarte ese trabajo de hacerlo por Zoom desde España, que sabemos que tenemos 6 horas de diferencia, así que siempre lo agarramos en los momentos en los que él tiene que descansar, pobre. Y ahora quiero dar un aplauso muy pero muy fuerte a este jurado de lujo, presidente de nuestra mesa de jurado,
nuestro queridísimo doctor Enrique Castro, porque él acaba de pasar nuevamente, de ser sometido nuevamente a una gran cirugía. Y ¿saben qué? No lo van a poder creer. Dijo, sí, voy a estar en la grabación, y lo está haciendo, gente, desde el hospital. Si arrancamos ya con Diago Silva desde la ciudad de Caguazú y después volvemos con Enrique Castro. Buenas noches, Diago, bienvenido. Muy buenas noches, Andrea, buenas noches, jurado, y muy buenas noches a los que están viendo esta prestigiosa programación. Bueno, un gusto tenerte, Diago, y por supuesto también compartir con esa ciudad maravillosa de Caguazú que ya nos ha acercado tantos, pero tantos talentos. Así que quiero pedir, por favor, ese material. Ciudad de Caguazú, vestido de mariachi. Me encantó, pero como siempre digo, no soy yo quien juzga, así que vamos a escuchar la devolución de Norat. Diago, ¿cómo estás? Es la primera vez que escucho el nombre Diago, ¿verdad? Diago, suelo escuchar, pero Diago, juro que es la primera vez. Diago, me encantó tu puesta en escena, me gustó que cantes este estilo musical. Para mi gusto, no es que me gusta tanto el tema del mariachi, pero yo respeto mucho la opción musical de cada participante. Yo te incentivo, Diago, que la próxima, porque tenés buen porte, cantar un bolero, una música romántica, ¿verdad? O el estilo que vos quieras también, ¿verdad? Todo podés, porque sos jovencito y veo esas ganas y esa fuerza en vos. Diago, mi puntuación es secreta, pero es muy buena. Okay, muy bien. Bueno, recibíamos el voto ñemí de Norat, que lo vamos a dar a conocer el día en que se devela la eliminación, ¿verdad? Ahora escuchamos a nuestro tenor guaraní, el queridísimo maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal, Diago? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, a mí no me gustó. Uno, tu escena, todo de blanco, vos sos mariachi. Hubiese preferido un stage con más color. Vos no sos cantante de mariachi, olvídate, para mí no sos cantante de mariachi, no llegás a los agudos, no tenés una voz muy potente, te cuesta llegar a los agudos, estás gritando, hijo, y con el tiempo el cuerpo te va a pasar la factura. Para ser mariachi tenés que tener buen vibrato, tenés que tener una voz enorme, una voz casi lírica, y como dice Norat, estoy de acuerdo con ella, vos tenés una voz más romántica, hijo, y vos tenés maestro de canto. Sí. Bueno, habla con tu maestro y hace un análisis de tu repertorio, pero para mí el mariachi no te va, escuchate otra vez en la grabación y vas a ver que los agudos te cuesta muchísimo. Creería que es un barítono también. Y mi calificación es 4. Un 4, perfecto. Bueno, muy importantes son las calificaciones del maestro Coronel, aunque a veces parezcan duras, porque es una persona que realmente sabe de qué habla
Y como siempre lo digo, Casa Talentos es una escuela de aprendizaje gratuita y qué lujo tener al maestro Coronel que nos dé esos tips para poder mejorar y, como siempre digo, también proyectar en sus carreras a futuro. Vamos a ver qué nos dice este gran artista también en varios rubros. Aparte de ser hermoso, es multifacético, mi querido Fabio Steche. Bueno, yo escuché ya sí ese nombre, pero creo que en el Brasil, es un nombre común en el Brasil. Bueno, yo creo que tenés mucho talento. Estoy en acuerdo con mis compañeros de que yo creo que tampoco, o a lo mejor vos muy angelical, muy suave todavía, y el mariachi pues más agresivo, muy machista, ¿verdad? Así es que yo creo que eso te irían más las baladas o otros estilos o otro tipo de géneros, ¿verdad? Pero lo importante es que tenés una base que es el talento, porque así es que yo te envidio sanamente, te deseo todo lo mejor, tenés algo muy importante, vamos a trabajar con todo lo que te dijo el maestro Miguel, pero yo, para que no te desanimes, hoy te doy un 9. Muy bien, excelente. Entonces, Diago, desde Granada, España, nuestro Ken paraguayo te dio un 9. Excelente puntuación. Ahora sí quiero ver si podemos tomar ese contacto con nuestro querido doctor Enrique Castro, presidente de nuestro jurado. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí desde el sanatorio. Enrique, solamente vos podés hacer esto, digo, Sí, y te escucho. agradecemos de corazón. Bueno, Porque estamos con un poquito de delay, ¿verdad? Con el retorno, pero muchísimas gracias porque lo que vos estás haciendo es un esfuerzo increíble, Enrique. Un abrazo gigante desde Casa Talentos Paraguay. gracias, y lo hago con mucho cariño realmente. Lo sé. Bueno, Diago, mi hijo, me gustó mucho tu vestuario. Yo creo que con tu voz vas a llegar muy lejos, siguiendo siempre los consejos del maestro Miguel Coronel. Y bueno, yo mucho, hoy no puedo hablar, así que yo te doy un 8. Un 8. Es increíble este doctor Castro. Realmente es para aplaudirlo y aplaudirlo. No sé ni cómo agradecerle este esfuerzo tremendo que está haciendo. Bueno, me quedo así. Vamos a escuchar a Diago, porque me emociona lo de Enrique. A ver qué opina Diago acerca de la evolución del jurado. Opino que está bastante bien y que por el profesor Miguel le agradezco mucho por las recomendaciones y las voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias a vos, Diago. Bueno, y esa es la actitud, porque acá se viene a aprender más que a ganar o perder. Eso no importa. Es dar a conocer tu talento y aprender estos tips importantes que nos dan grandes maestros como el maestro Coronel, como el doctor Castro, como Norat y también Fabio desde su punto de vista artístico. Es muy, pero muy importante. Así que esa es la actitud, Diago. Bueno, y desde la ciudad maderera de Caaguazú nos transportamos hasta San Antonio, donde damos la bienvenida a Eric Mujica, hijo de Lisis Candia, ganadora de nuestra primera temporada. Recordemos que Casa Talentos también es un programa inclusivo y lo importante que es darle apoyo a la inclusión. Buenas noches, bienvenido Eric, ¿cómo estás? Mientras que vemos si podemos recuperar esa conexión de Zoom, quiero ver el material, por favor. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naimboyo ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas lleva al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto.
San Antonio, muy bien. Eric Mujica, qué lindas esas bailarinas esplendorosas ahí atrás. ¿Qué opinás, Nora? ¿Tuvo o no tuvo fuerza? Hola Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Realmente Buenas noches. Muy buenas noches, papito. Es un placer tenerte acá con nosotros. Tenés una voz muy dulce, ¿cómo te puedo decir? Y a mí me encantan las personas que le ponen esa garra, ese entusiasmo cuando canta, ¿verdad? Hay algunas imperfecciones, Eri, pero realmente a mí me gustó. Tenés una voz muy, muy dulce y espero seguir escuchándote, no solamente con temas paraguayos, también me encantaría escucharte con un bolero, Eri, pues tenés esa tonalidad muy suavecita. Mi puntuación es secreta, pero es muy buena. Excelente, gracias, Norad. Bueno, vamos a ver qué dice el más entendido en la materia, nuestro temor guaraní. Maestro, adelante. ¿Qué tal? Hola, Eric. ¿Qué tal, Eric? Muy, muy linda voz, muy afinada. Muy, como la que muy colocada, una voz colocada naturalmente. Lo que me falta es darle un poco de gusto a la música. Es muy lineal la interpretación y los finales de frases son muy, muy cuadradas. Lo que tenés que trabajar es que tenés esa expresión y tenés esa afinación, trabajarle más los fraseos, cómo se canta, porque es como que vos estás hablando, hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, adelante, pase nomás. Ah, bueno, chao, ¿entendés? No tiene esas inflexiones en la voz, fuerte, piano, articulación, también te falta un poquitito. Mi calificación es 7. Muy bien, fuertes esos aplausos para Eric Mujica, un 7 del maestro Coronel. Muy, pero muy buena puntuación. Fabio, mi vida, en medio ahí de la nieve, qué maravilloso. ¿Qué opinás al respecto? De este muchacho maravilloso. Ay. Pues la verdad es que me encantó la canción, sobre todo para nosotros que vivimos en el extranjero, que suena a melancolía, ¿verdad? Porque portamos imaginariamente a cualquier ritmo que nos trae muy bonitos recuerdos. Es fácil vivir y sobre todo después de tantos años fuera de nuestra tierra. Yo creo que este muchacho tiene muchísimo que va a surgir y que le va a ir todo muy bien. Yo mientras tanto le voy a poner de calificación un 9. Muy bien, Fabio Esteche, entonces un 9 desde Granada, España para Eric Mujica. Y a ver qué nos dice nuestro presidente, el queridísimo doctor Enrique Castro. Bueno, te comento que aquí están todas, mira, todas las licenciadas. Hola, licenciada, buenas noches, bienvenidas. Qué lindo están todos verlas. aquí viendo ya la grabación del programa también. Así que desde el hospital aquí central. Bueno, Eric, querido, tenés una voz tan linda, tan maravillosa, pero estoy tan de acuerdo con el maestro Miguel Coronel, que vas así medio cuadrado, ¿verdad? Es como cuando se canta Recuerdo un Pacaray, ¿dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega, ¿verdad? Darle más... Eso es lo que te falta y el resto está todo muy, muy lejos. Te doy un 8, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Un 8, Enrique. Sí, 8. Perfecto, le envío un saludo enorme ahí a las licenciadas y gracias por seguir luchando en esa primera línea y a los profesionales médicos de la salud, ¿verdad? Los profesionales de la salud. Bueno, excelente puntuación entonces del doctor Enrique Castro. Eric, mi amor, ¿qué opinás al respecto? ¿Está por ahí mi Eric? Bueno, Sandra, parece que hemos perdido. Esto es así, ¿verdad? Es por Zoom. Entonces, la conexión en la zona parece que no está muy buena, así que hemos visto ya, hemos recibido la puntuación del jurado, así que San Antonio, un fuerte aplauso para todo San Antonio y por supuesto también para Eric
Mujica. Bueno, y así despedíamos a mi San Antonio bendito, que ya me ha tocado estar por ahí también. Muchísimas gracias a esa gente maravillosa. Nos vamos hasta Capiatá, donde recibimos a Zoe Villasboa. Buenas noches, bienvenida, Zoe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Andrea. Súper bien, súper contenta y me imagino que estás ansiosa como yo por ver este material que nos mandaste, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a verlo ya mismo, por favor. Bailando el ritmo ese maravilloso mexicano. ¿Cómo está pegando el ritmo mexicano con nuestros participantes? ¿Es verdad, Norat? ¿Qué opinas? ¿Cómo estás, Zoe? Aparte de ser bella, sos preciosa, Zoe. Me encanta la potencia que tenés en la voz para cantar este estilo musical que es bastante duro, ¿verdad? Duro en el sentido que tenés que tener aquella voz, como dirían los expertos, es de corrido y cuesta bastante. Zoe, me encantó, pero la próxima muñeca, el sonido un poquito más, menos que tu voz, ¿verdad? Porque se escuchaba tu voz, pero se escuchaba la música, ¿me entendés? Era como que estaba un poquito más que tu voz, y tu voz es preciosa, y se perdía, ¿verdad? Mi puntuación es buena, Zoe, pero para la próxima nomás un poquito más debajo de tu voz la música, ¿sí? Mi puntuación es muy buena, SPK. Muy bien, Norat. Qué gusto tenerte, Norat, compañera de tantos años de tareas en radio, ¿verdad? En medios de difusión. Y bueno, ella está hoy nuevamente con nosotros en Casa Talentos. Vamos a saber después de qué se trata, o sea, de cuánto, mejor dicho, se trataría su voto Ñemi para Zoe. Ahora voy a recibir a nuestro maestro Miguel Coronel porque quiero escuchar su evolución. A mí me gusta aprender con el maestro. A ver, hola, Zoe, dice. ¿Qué tal? Hola, Zoe. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he visto como un poquitito te falta articulación en las palabras, porque pasa que la música mexicana, la interpretación de la música mexicana requiere mucha articulación porque son muy elocuentes las frases que dicen los mexicanos, son muy fuertes, son muy viriles, y cualquier falta de articulación deja de entenderse, suena forzada la voz, te falta un poquitito de adornar un poco tus finales de frase, tener la fuerza, pero te falta algunos ajustes técnicos y tu baile un poquitito descoordinado con tu canto, y eso hace que pierdas un poco de ritmo. Así es que tu set estaba muy lindo. Mi calificación es un 6. Muy bien, un 6 de nuestro querido maestro Miguel Coronel. Bueno, se aprende mucho con todo nuestro jurado, porque cada uno tiene un punto de vista y por supuesto sumamente importante. Al igual que Fabio Esteche,
que nos da su devolución desde España. Te escuchamos, Fabio. A mí me gustó muchísimo. Me encantó, tenía demasiada simpatía. Cuando de Yuquetereí, ayer yo pues no soy muy técnico y yo pues empatizo con el artista. Si me gusta ese artista, cómo se canta, como si me llega a mí en el corazón, ahí doy mi puntuación, más allá de lo técnico y por ampa, el Yeroquí, pan de Yeroquí, de Yuquí, pan de Yuquí, pero vos tenés todo. De Yuquí, cantas bien, haces todo. Para mí, es mi primer 10 de la noche. Felicidades. Muy bien, fuertes esos aplausos. Fuertes esos aplausos, el primer 10 de la noche. Muy, muy bien. Y vamos a ver qué nos dice ahí el doctor Castro, que está siendo muy mimado por lo que veo por las licenciadas. Bueno, solo quería tener una voz privilegiada, una voz maravillosa. Estoy más que seguro que vas a llegar muy lejos. Estoy de acuerdo que para pronunciar las palabras siempre articular, como te dijo el maestro coronel, la boca, ¿verdad? Abrir bien la boca, pero tenés una voz preciosa. Me gustó mucho, como te digo, Fabio, sos muy yuki. Yo te doy un 9 también, mi. Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor. Un 9 del doctor Castro. Maravilloso. Y ahora te quiero escuchar a vos, mi amor, que des tu devolución. ¿Qué te pareció lo que te dijo el jurado? Obviamente va a haber muchas técnicas que te van a servir en los consejos para mejorar tu carrera, ¿verdad? Quiero saber qué opinas. Sí, voy a tomar mucho en cuenta las peticiones del jurado. Me ayuda un poco más porque va a ser un paso más para mejorar. Voy a mejorar mucho con esas peticiones gracias a los jurados. Bueno, eso, que me gustó mucho estar acá en este programa. Agradezco mucho a ustedes. Y a nosotros recibirte, mi amor. Así que un fuerte abrazo para vos, para toda tu ciudad. Y bueno, y a seguir poniéndole garras porque sos muy jovencita y tenés pero muchísimo camino todavía por delante para recorrer. Bueno, ahora les digo una cosa. No se desprendan de aquí, de las pantallas de América TV, porque enseguida, en un cortecito así cortito, estamos con mucho más Casa Talento Paraguay. Y con determinación. Come on, kick the funk.
Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Vuelta de pausa escuchando este jingle que me encanta, grabado nada más y nada menos que por Humbertico. Muy pronto lo vamos a tener aquí en piso con nosotros. Obviamente en esta época está con muchísimo trabajo, pero el jingle está increíble, sumamente pegadizo y ha tenido mucha repercusión en nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, no se olviden de seguir en el Instagram Casa Talentos PY. Ahí les dejamos el código QR porque es ahí donde van a poder votar por sus participantes favoritos y ayudarlos a pasar de nivel. Así que ya saben, Instagram Casa Talentos PY, ahí está el código QR en pantalla. Bueno, quiero agradecer una vez más, por supuesto, a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Muchas gracias. Voy a ir de vuelta este fin de hoy, ya es sábado noche, mañana domingo, a ver, por supuesto, el sunset, tomarme algún traguito y comer esos platos, variedad en pescados maravillosos. Gracias también al Casino de Asunción Único. No se olviden, los espero todos los jueves. A partir de las 20 horas estoy en vivo ahí en el casino haciendo Casa Talentos Casino de Asunción, así que los espero, Suéltate el pelo, también peluquería y spa, ducha solar y todo tipo de tratamientos para estar acorde a este verano. Gracias a Suéltate el pelo. También a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, muchísimas gracias. Osval Style y todo su equipete. Un beso gigante para ustedes, a Estelita Uñas, ahí tienen todas las direcciones, a Carola Boutique que me viste de 10 y por supuesto a Huempas Calzados. Ahora arrancamos ya nuestro viaje de la noche porque nos vamos hasta Argentina, donde quiero presentar este material que nos pasaban, por supuesto, esta banda argentina llamada Víctimas del Tiempo, que me tocó conocer en vivo sin escucharlos cantar en Buenos Aires cuando fui invitada al show de Meno Fernández y Los Rancheros. Ahí los conocía y me pidieron participar en Casa Talentos y hoy están acá. Así que vamos a ver ese material. Soledades, desde que te fuiste a tu vida voy vagando, a ver si te encuentro amor, subiendo sin empezar, sin hallar explicación, que jugué todos mis males, destrozado corazón. Tu ausencia, ya no tengo fuerza para afrontar el dolor. No, sigo en esta niebla, ya no tengo fuerza, no tengo dolor. Muy bien, Argentina, muy bien. Víctimas del Tiempo, esta banda que nos visita, y qué mágico es Casa Talentos, ¿verdad? Podemos recorrer todo el país y el mundo y formar esta gran familia de artistas. Vamos a ver qué opina Norad Alfonso acerca de Víctimas del Tiempo. Bueno, un saludo grande a todos los hermanos argentinos, especialmente a este grupo Víctimas del Tiempo. Me encanta el nombre, rockean bastante bien, bastante romántico para mi parecer, ¿verdad? Argentina sabemos que tiene muy buenos músicos, tiene mucho talento también, así que bueno, un saludo grande y mucha fuerza también a los hermanos argentinos. Mi puntuación es secreta, pero es muy buena.
Muy bien, gracias Norad. Me encanta escuchar las devoluciones de Norad porque siempre me quedo pensando, ¿tendrá fuerza o no tendrá fuerza? ¿Verdad? Me encanta. Bueno, maestro Miguel Coronel, a ver si se me pone en onda con los rockeros. ¿Qué opina al respecto? A ver. Ay, ay, ay. Bueno, a mí me gusta mucho el rock soft, por ejemplo. Ajá. Y esta banda tiene una mezcla de eso y un poquitito de un poquitito de grunge más o menos. Bueno, el sonido un poco deficiente, la chica le falta fuerza, le falta un poco de estilo, la voz de ella es muy inestable y no sé si es porque yo nomás soy muy técnico en la voz, pero le falta mucha articulación, por más que haga rock, tiene que, al articular le da fuerza a la elocuencia y bueno, yo le pongo un 6. Muy bien, profe. Muy importante las devoluciones del maestro Coronel en Paraguay y en el mundo, porque es un hombre que ha viajado, que conoce, que sabe realmente. Un gran maestro con sedes distribuidas por todo el Paraguay. Así que gracias, maestro Coronel. Y a ver qué nos dice Fabio. ¿Te gusta el rock, Fabio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa Talentos. Y como tú nos dice, hay muchísimo talento, así es que vamos a esforzarnos más para mejorar muchos aspectos. Vamos a tener muy en cuenta lo que nos dicen el jurado, ¿verdad? Hay que poner mucho en el programa porque internacionalmente están participando muchos artistas muy buenos y tienen que estar de entre todos porque nosotros intentamos dar la oportunidad a todos y de buenas maneras. Esta no fue su mejor actuación, pero esperemos que vayan mejorando y de que todo vaya para bien y que sigamos bien, que están creciendo aquí en este programa. Mi nota de hoy es un 6. Muy bien, un 6 entonces de Fabio Esteche para Víctimas del Tiempo. Y ahora me meto otra vez hasta ahí, hasta el hospital donde se está recuperando, gracias a Dios, nuestro querido doctor Enrique Castro, para escuchar cuál es su opinión al respecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para la gente de la Argentina. Y me gustó mucho el outfit de la chica, los muchachos. Me gustó mucho la escenografía donde lo hicieron la producción. Muy lindo realmente. Sí me pareció que le faltó un poco de fuerza, pero una hermosa voz. Creo que con un poco de empeño van a llegar bastante lejos también. Yo le pongo un 7. Muy bien, Enrique Castro, un 7 entonces. Excelente, excelente. Y bueno, hoy no pudimos tener esa conexión con ellos porque, claro, al ser una banda era un poquito complicado, ¿verdad? Pero ellos están prendidísimos al programa. Así que Víctimas del Tiempo, Argentina, un beso gigante para ustedes y gracias por estar en Casa Talentos Paraguay. Y si hay dos rivales en fútbol, ¿quiénes son? Obviamente Argentina y Brasil. Pero en el fondo nos queremos todos, ¿verdad? Dice que de religión, de fútbol y de política no hay que hablar, así que no toco más el tema y nos vamos precisamente hasta Brasil. Ese país maravilloso, ese país que sabe zambar, que sabe dar alegría en los carnavales. Obviamente estoy hablando de Brasil, un país tropical. Buenas noches, bienvenida Gaby Andrade de Mato Grosso do Sul. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Estou muito feliz. Eu também, Gabi. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado para você também. Ahora vamos a ver ese material, Gabi, que nos enviaste desde Brasil, Gaby Andrade. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o Pai
Espectacular, Gaby Andrade de Mato Grosso do Sul. Y con este tema cristiano quiero mandar un saludo enorme con un beso gigante a todos mis hermanos del GH, que están prendidísimos también al programa. Ahora vamos a escuchar las devoluciones del jurado. Norad Alfonso, ¿tuvo o no tuvo fuerza? ¿Cómo va você, menina? Muito obrigado por estar aquí en Paraguay, Casa Talentos. Una niña muy linda, muy bonita, muy talentosa para cantar, ejecutar un instrumento. Y acá voy con el tema de tener fuerza, Gaby. Muy lindo nombre, Gaby. Me gusta muchísimo. Porque, Muchas gracias. Obrigada. La voz de ella es muy potente. Se escuchó bastante bien. Para mi gusto, una voz sensacional. Así que, Gaby, felicidades, tenés un gran futuro y a seguir adelante. Aparte de linda, talentosa y carismática. Van de la mano. Mi puntuación es secreta. Muy bien, Norad, muchísimas gracias. Después vamos a escuchar ese voto, Ñemí. Les cuento que Gaby en el Dorado do Sul es muy conocida. Es conductora de un programa radial, también tiene programas televisivos y empezó desde muy pequeña con el show de Stephanie Duarte, como una de las chicas de Stephanie Duarte. Hoy en día ya es una gran cantautora muy conocida en Brasil a pesar de su corta edad. Maestro Miguel Coronel. Anoté tu stage, o sea, donde vos estás muy monocromático. Monocromático es un solo color y necesito más color, más vida a tu stage. La voz muy linda, muy afinada, es una voz blanca, pero no tiene expresión. Esa voz es muy lineal. Es una voz que está bien en la máscara, pero no tiene sabor, le falta cómo era compaginar un poco los volúmenes, los estilos, falta un poquitito de armónicos, un vibratito en los finales de frase, falta un poco más de contar, le falta fuerza, expresividad en la voz, por eso te pongo un 5. Un 5. Bueno, muy bien, profe, a tener en cuenta, Gaby. El maestro Coronel es un gran profesor, así que te va a servir para tu carrera. A ver, Fabio, desde Granada, España, ¿cuál es tu opinión? Hola, ¿qué tal, Gaby? Linda, sobre todo una voz con un color muy especial. La verdad que a mí me ha llegado muchísimo, me ha gustado. Me gustan mucho las canciones en portugués y soy muy brasileños, muy conocidos en tu país, Eddie Camargo y Luciano, a los que les voy a invitar a que vean el programa también y de paso te vean a ti. Y nada, muy solamente hay que mejorar ciertos aspectos que está dándote ahora el profesor y nosotros, así es que vamos a seguir por ese camino y yo para que tengan más impulso para la próxima, hoy te doy un 8. Un 8, muy bien, fuerte esos aplausos para Gaby. Y por último tenemos la devolución del presidente del jurado, nuestro doctor Castro. Gaby, te decía que envía un cordial saludo a la gente del Brasil. Y bueno, tenés una voz muy dulce realmente, sos muy linda, creo que vas a llegar lejos con ese talento que tenés. Bueno, mucho no puedo hablar ahora, así que te doy un 8. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Gaby, ahora preciso oír você, por favor. Oi! Ai, como va? Gaby? Eu também. Bueno, quiero escuchar tu devolución, Gaby, por favor. Trabajando de acá. Eu não entendi. Si você pode falar un poquitinho acerca de lo que dijo, de lo que falou o jurado para você. Mi portugués es un desastre, pero bueno, salvamos. Sim, aqui.
Eu quero agradecer as notas de todos os jurados, eu fiquei muito contente sobre o que falaram para eu melhorar. Eu vou me esforçar muito, vou aprender mais, ensaiar bastante, tem muita coisa ainda para eu aprender. Muito obrigada, vai me ajudar muito na minha carreira. E muito obrigada mesmo a todos vocês, jurados. Eu fiquei muito contente com as notas que eu recebi. Bueno, Gabi, muito obrigado para você. Um beijo enorme para todo o Brasil. Eu amo tanto e você sabe. Bueno, gracias Gabi Andrade de El Dorado, Mato Grosso do Sul. Perdón por mi portugués, gente, si hay algún brasilero ahí escuchando, pero bueno, lo importante es que nos entendemos con Gabi, ¿verdad? Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Les prometo que con no más portugués mío, con mucho más Casa Talentos Paraguay. Con amor quiero realizar mi sueño. Come on, kick the funk. Yo sé que tengo talento. Lo llevo en Yo el sé que tengo corazón. talento, lo llevo en el corazón. La letra de este jingle que me encanta, gracias a Humbertico, este gran artista nacional, ejemplo de los grandes artistas que tenemos aquí en nuestro país. Agradecemos a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Si les gusta el pescado, vayan a probar esos platos, por favor, y a disfrutar de ese sunset a orillas del lago con un buen trago. Se los recomiendo realmente. Gracias al Casino de Asunción Único, España y Sacramento, los espero porque Casa Talentos está haciendo Casino de Asunción, Casa Talentos todos los jueves en vivo. Ahí estamos con nuestros participantes. Humbertico también está en el jurado, así que acérquense todos los jueves a partir
de las 20 horas pueden ir, no se cobra entrada, vayan a disfrutar de Casa Talentos Casino de Asunción. También agradezco a Suéltate el Pelo, Peluquería y Spa. Andá y ponete en forma para este verano con todos los tratamientos corporales e inclusive ducha solar para esos días que llueve, que no hay sol, que está nubladito. Pónganse en condiciones. CC Trofeos de Caguazú, muchísimas gracias. Cintia Campuzano por tu apoyo de siempre en mi vida. A Osval Style y todo el equipo, Jorge, Blanca, a todo ese equipazo que me atienden tan pero tan bien. Hasta el café batidito me preparan. Muchísimas gracias. Estelita Uña también me miman un montón. Ahí tenés todas sus sucursales y te recomiendo que vayas a conocer Estelita Uñas. La verdad, lo mejor en el cuidado y en la estética de tus uñas. También agradezco a Carola Butit. Gracias, Carol, porque siempre me estás brindando lo último en tendencia para Casa Talentos Paraguay, tanto en Los Laureles como en la sucursal de Luque. Y por supuesto, Patti de Huempas Calzado también. Un beso gigante, muchísimas gracias a vos y a Cintia, que es la que me mima muchísimo en Huempas Calzados. Hemos llegado al final de este capítulo, ya presentando nuestros participantes. Nos queda un programa más el sábado que viene y luego ya vamos a nuestra primera eliminación. Así que no se olviden de seguir el Instagram de Casa Talentos PY, porque es ahí donde van a ver los flyers de sus participantes favoritos, darle un like y obviamente el que más me gusta tenga va a sumar puntos para la eliminatoria. Agradecerles una vez más por la confianza, por estar del otro lado, por apoyarnos y por compartir con nosotros este espacio de los sábados a la noche. Nos despedimos hasta el sábado que viene, deseándoles una semana maravillosa y por supuesto un domingo bendecido en familia. Besos para todos, los amo, hasta el sábado que viene. Chao, chao. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con